Estamos estrenando plataforma gracias al Señor, entonces es como todo nuevo, como que a dónde busco, qué hago, pero me ha parecido una aplicación también muy buena. Yo creo que ahí nos vamos a ir acostumbrando, muchachas. Vamos a ver por aquí si nos da. Ujú, ujú. Y que por aquí nos da. A ver, ustedes por favor me ayudan ahorita, me dicen si sí se ve o por lo menos se puede ver bien. Sí, mi Lore, sí se está viendo. Súper, súper. Ahora aquí el dilema es mirar a ver a dónde lo pongo para que amplíe. Permítame, muchacha, a ver si de pronto es por aquí. A ver, ténganme alguito de paciencia. A ver, no, no me va a dar por aquí. Déjame, yo me salgo. A ver si más bien por este medio otro, que yo Mi también la Lore, tenía por aquí. mi Lore, Dime, ahora sí ya. somos, Se ve aunque nosotros, ahí, ahí. sí, Ok, sí, se ve aunque bien. nosotras debemos darle, cada una debe darle también la ampliación, porque si Ah, no, ok. va a quedar solamente, se va a ver una parte y se van a ver las otras conectadas. En cambio, si uno le da la ampliación, solamente te va a ver a ti y ve la presentación. Dale, listo. Pero ahí por lo menos se ve la diapositiva. Sí, Ah, listo, listo, muchachas. Cualquier cosa ahí me van contando. Listo. Les agradezco mucho. Bueno, en esta mañana el Señor ha traído algo muy especial para nosotras y es lo que vamos a estar viendo ahí en sus materiales. Tengan ahí sus hojitas de lo que vamos a estar viendo en esta mañana en Efesios capítulo 1, ¿cierto? Que es la carta que hemos venido estudiando. Téngala ahí, ábrala también en su Biblia, pero igual aquí está el texto, ¿cierto? Que hemos venido como trabajando. Entonces hoy vamos a hablar un poquitico de lo que continúa en los textos que hemos venido hablando y vamos a estar aprendiendo hoy acerca de Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 9 para que lo vayan buscando ahí. En la hojita, ustedes pueden colorear, no sé si ustedes lo notan aquí, pero pueden colorear, rayar, ¿cierto? Y pueden como ir a hacer las anotaciones. La idea es que podamos entender lo mejor posible el texto. Esa es como la idea que tenemos. Ahora, bueno, vamos a estudiar Efesios capítulo 1 del 3 al 9 y vamos a ver varias cosas que a medida que vamos a ir leyendo, la idea sería que cada una pudiera ir anotando, coloreando este tipo digamos, de reseña. La primera vamos a ver qué tipo de bendiciones, porque ahorita vamos a ver todo un listado de bendiciones y vamos a ver qué tipo de bendiciones son las que dice el apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso, ¿cierto? También vamos a estar viendo dónde están esas bendiciones y también el texto nos va a decir en dónde. Y también vamos a estar viendo cómo son esas bendiciones. Y también nos va a decir cuáles son esas bendiciones. Entonces, la idea es que el día de hoy, en esta mañana, nos vayamos claras en nuestra mente y en nuestros corazones qué es esas cosas preciosas que el apóstol Pablo determina y que dice que la iglesia debe ser consciente de lo que Dios le ha otorgado y de lo que tiene en Cristo. Porque creo que es algo de lo que más enfatizan en el tema que vamos a ver hoy, es que aquellas bendiciones solo se obtienen en Cristo. Y esa palabra en, ¿cierto? Que vamos a ver ahora, habla mucho de centro o de lo que está dentro. Entonces, a veces este texto, por eso muchas veces es mal interpretado cuando por lo menos una de ellas dice que somos elegidos. Y se da para malas interpretaciones porque a veces pensamos que cuando se habla de elección o se habla de predestinación, está hablando acerca de salvación. Pero cuando vayamos a estudiar el texto, usted se va a dar cuenta que cuando habla de salvación y habla de predestinación, está hablando es de las bendiciones, de lo que Dios le ha otorgado a la iglesia
por medio de Cristo. Y lo que la iglesia tiene acceso a esas bendiciones por estar en Cristo. Eso significa que el que no está en Cristo, el que no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, pues no tiene acceso a estas bendiciones que vamos a ver, porque solo son para los que han confiado, para los que han puesto su confianza, los que han creído y los que hacen parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguirlo ampliando un poquito. Vamos a ver si por aquí nos da eso. Efesios capítulo 1 del 3 al 9. La idea es que yo lo voy a ir leyendo, ¿cierto? Y podamos ir contestando esas preguntitas que acabamos de ver. Entonces, el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que notamos en el texto es que el apóstol Pablo bendice a Dios, ¿cierto? Bendice y da gracias a Dios. ¿Por qué? Dice allí, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que no se queda nada por fuera. Esto es como un mega paquete, ¿no? Así como cuando tú tienes y te dan un mega regalo completo. Entonces aquí dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, ¿qué tipo de bendiciones son? Aquí nos está diciendo el texto que son bendiciones espirituales. Espirituales. Tenga eso en mente, o subrayelo, colorelo, allí en la hojita. Son bendiciones espirituales. ¿En dónde están esas bendiciones espirituales? Dice que son bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y también nos dice el texto en quién tenemos esas bendiciones espirituales. Dice, en Cristo. Entonces, si nosotros notamos, el mismo texto responde a todas esas inquietudes que a veces tenemos cuando leemos, ¿cierto? Venga, ¿y esas bendiciones qué son? ¿Y por qué son? ¿Y para qué son? ¿Y cómo así? El mismo texto nos está dejando claro que esas bendiciones son espirituales, que son todo un paquete de bendiciones, o sea, es completo, ¿cierto? Y que esas bendiciones están en los lugares celestiales y que se obtienen en Cristo. Entonces, en el versículo 4 dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto, dice aquí, en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ¿cierto? Que nos dice aquí, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces vamos a desglosar un poquitico este texto y que usted vaya anotando allí. Yo coloqué más o menos en colorcito rojo lo que yo leí y vi cuáles eran las bendiciones. La idea es que usted también vaya subrayando lo que usted considere que está en el texto, que han sido esas bendiciones otorgadas por Dios a los miembros, a las personas que están, o sea, lo que la Biblia llama que es la iglesia, aunque eso yo sé que lo vamos a ver en los pasajes más adelante, pero esos miembros lo que obtienen cuando vienen a la familia de la fe. Entonces, lo primero que quiero que notemos
es que Pablo está hablando y él se incluye. Si usted lo nota, en lo que coloreé de verde, Pablo siempre dice, nos bendijo, nos escogió, para que fuésemos, habiéndonos. Dice otra vez, nos hizo, tenemos, dándonos, nosotros. Y todos estos términos muestran que Pablo se incluye. Pablo está hablando de un grupo de personas donde él está incluido. Entonces, en este texto, y ahorita lo vamos a demostrar, Pablo está hablando a un grupo específico en la iglesia de Éfeso, y es a los judíos, a los judíos. Por eso Pablo en todo el texto se está incluyendo. Tenemos, dándonos, nosotros, dice, nosotros. Y como ustedes saben, ¿cierto? Yo sé que algunos, Pablo era judío. Entonces Pablo está hablando de todas estas bendiciones, ¿cierto? Que le ha sido otorgado a los judíos y ahora más adelante nos va a decir cómo es eso. Entonces, para que también de pronto lo hagan ahí en sus anotaciones y tengan en cuenta que todo este texto, Pablo lo está explicando en son de decir que estas bendiciones le han sido otorgadas a los judíos. Entonces, en el rojo les coloqué, no sé si algunas alcanzan a ver ahí el texto en el rojo, aparece las bendiciones. Y en el amarillo aparece en quién tenemos esas bendiciones. Y si usted nota, todo el texto se repite en Cristo, en Él, de Él, ¿cierto? Y nuevamente otra vez en Cristo, en sí mismo. Y en todo el pasaje, usted una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y cuando Pablo hace énfasis en esa palabra y la nota tanto, de alguna manera lo que quiere decir es que quiere que nosotros entendamos y comprendamos que todo esto no existe fuera de Cristo. Que todas estas bendiciones solo hacen parte en Cristo, en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a ver un poco de ellas entonces. La idea es que podamos como desglosar una y cada una de esas. Y luego de que ya termina Pablo de hablar, o por lo menos de como de enumerar las bendiciones, entonces Pablo dice que hay un propósito. Dios quería reunir todo este mega paquete, reunir todas las cosas, dice el versículo 10, en Cristo. Todas las cosas, no solamente las bendiciones, sino los grupos de personas, todo reunirlo en un mismo ser en Cristo. Y luego nos dice que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, o sea, en el momento adecuado, en el momento preciso, Dios decidió poner todo bajo el mando de Cristo. Muchachas, sí, eso debe ser espectacular. Yo quiero que mientras veamos las bendiciones, que las vamos a empezar a ver, quizás pensemos un poco, si usted es creyente, usted pueda decir, yo tengo esto. Señor, tú me has concedido esto. Esto soy en ti. Y espero, mis hermanas, que cause en ustedes admiración y mucho agradecimiento hacia el Señor por lo que nos ha concedido. Si usted no está en la familia de la fe, si en su corazón usted nota y se ha dado cuenta que usted no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, que Cristo no es el Señor de su vida, no es el Rey de su vida, no es el que gobierna su vida, déjeme decirle que entonces, lastimosamente, no hace parte de la familia de Dios. Así suene horrible, porque yo sé que a veces puede sonar feo, pero es lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, una persona que
no ha puesto su confianza en Cristo, no tiene acceso a todas estas preciosas bendiciones. No las tiene en su vida. Porque solo en la persona de Cristo se puede tener acceso a ello. Mi ánimo y mi invitación en esta mañana es que mientras las vemos, Dios ponga en su corazón y usted se disponga a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Que tome una decisión de poner su plena confianza en el Señor Jesucristo. Va a venir a morar en usted el Espíritu Santo. Y usted entonces, en ese momento, va a ser un miembro de la familia de Dios. Va a pasar a ser una hija de Dios. Y ahí en ese momento, usted va a entrar en todos los derechos y en todas estas bendiciones y Dios se las va a otorgar y usted va a poder disfrutar de todo esto que el Señor le ha otorgado o le otorga a todo aquel que viene a Cristo. Por eso en el texto siempre vamos a encontrar esta palabrita. En Cristo, en Él, delante de Él, en quien tenemos redención, de reunir todas las cosas en Cristo. Bueno, eso es una gran bendición. Realmente es algo extraordinario. Y yo espero que su corazón hoy se asombre en lo que vamos a estar viendo. En primer lugar, en la lista, así tal cual como la venimos viendo en los versículos, encontramos, ¿cierto?, la lista de los privilegios que nos ha concedido. Y en esa lista, lo primero que encontramos es que somos escogidas. Somos escogidas. Y cuando la palabra de Dios habla de que todo esto lo tenemos en Cristo, está hablando de esa unión con Cristo, dentro de Cristo. Allí, el que está en Cristo es escogido. Ahora, lo primero que nos dice la Biblia, miren en el versículo 4, ahí en sus papelitos, ¿cierto? En las hojitas del texto dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, nos habla que Dios nos escogió. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo viene esa promesa? Desde antes de la fundación del mundo. Así que aquí no estamos hablando de un plan que se dio por la caída del hombre, no. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un plan preparado para que aquellos que vienen a Cristo y que están en Cristo sean esos escogidos. Quiere decir, esos apartados. Y que Dios nos selecciona en el sentido no de salvación, porque cuando hablamos de selección, inmediatamente pareciera que la mente nos fuera a llevar. Es que Dios selecciona para ser salvo. Entonces, usted es salvo, usted no, a usted sí, no, es que a usted allá no. No. Ahí no está hablando de salvación. Ahí está hablando de una elección o selección que va a disfrutar del ser santo. Es como si el Señor dijera, todo aquel que elija venir a Cristo es un escogido para ser santo. Y la Biblia dice, santo y sin mancha. Y esto habla de posición, nuestra posición delante de Dios. ¿No es esto extraordinario? Hermano, nosotros, o hermana, nosotros todos los días sabemos que pecamos. Y usted y yo sabemos en nuestras conciencias que somos pecadoras. Y que erramos, y que a veces hacemos cosas que realmente no le agradan al Señor. Pero no nos da una gran satisfacción y bendición saber que en la persona de Cristo Dios nos ve
santas. Dios nos ve limpias, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y que usted puede disfrutar de esa bendición de poder estar delante de la presencia de Dios. Porque ¿cuál es el sentido de ser santo y sin mancha? O sea, no solamente nos habla de la posición y la bendición que Cristo nos da y lo que tenemos en Cristo, sino que nos dice ¿para qué? ¿Para qué nos otorga esa santidad y esa posición? Y dice, ¿cierto? Ahí nos dice el texto. Vea lo que dice. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. Y eso, mis hermanas, nos permite disfrutar de estar en la presencia de Dios. Podemos acercarnos a Dios. Es extraordinario. Porque ahora esto nos permite cercanía, de estar delante de su presencia, de entrar libremente al trono de la gracia, como dice por ahí Hebreos. Y poder saber que delante del Señor hemos sido santificados y lavados. Y ahora puede haber una presencia cercana con el Señor. Y eso es maravilloso. Maravilloso. Veamos la siguiente, muchachas. Vamos 3 más que encontré en el texto. Luego dice ahí en el versículo 5, perdón, muchachas. Vean aquí, dice, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinados para ser adoptados. Pero veamos un poquitico la primera. ¿Qué significa eso que nos predestinó? Ahora, ahí vemos que este acto del Señor, de estas bendiciones, es un acto de amor. Por amor. En amor. Dios propuso otorgar todas estas bellezas. Todas estas bellezas de bendiciones. Somos predestinadas en Cristo. ¿Qué significa eso? Entonces la palabra predestinados significa determinar antes o algo que se establece de antemano. Por eso es que desde antiguo, desde antes ya había un plan estipulado por Dios. Que Dios se propuso en sí mismo este plan con antelación. Por eso habla predestinados. Ya estábamos predestinados para que en Cristo recibiéramos estas cosas. Yo quiero que vayamos un poquitico y veamos un poquitico a saber de ello. Vayamos a Génesis muy rápidamente. Yo espero que el tiempo sí nos dé, ojalá sí nos dé para ver todo lo que el Señor trajo hoy. Así que me voy a agilizar un poquito. Vayamos ahí a Génesis, capítulo 22. Usted va a encontrar esta promesa repetitiva en varias partes. 22, déjenme mirar, 17. Ok, aquí está. Dice, aquí está la promesa que Dios le hace a Abraham. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Ahí está hablando de un pueblo en particular, ¿cierto? Ustedes ahí pueden notar. Dice, este pueblo, dice tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora el 18 dice, es diferente, mire cómo cambia, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, no sé si usted nota que la bendición está en 2, como dividida en 2.
yo te voy a dar una descendencia y a tu descendencia daré toda esta tierra que has pisado. Y es obvio que ahí nos está hablando del pueblo de Israel, que poseyó toda la tierra de Canaán. Pero luego Dios une la otra promesa ahí, pegadita. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces ya no está hablando de un solo pueblo en particular, ya no está hablando de una sola descendencia, sino que ahora lo amplía y dice todas las familias de la tierra. Veámoslo más adelantico en el 26:4, porque aquí Dios le da esta promesa a Abraham, pero usted va a notar que también se la va a dar a Isaac. En el 26:4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Pero mire que ahora ya habla de otro tipo de grupo, dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y Dios nuevamente reitera el pacto, nuevamente otra vez está recordándole a Isaac lo que va a hacer y nuevamente lo hace en el 28 con Jacob. O sea, sigue siendo la misma promesa, sigue siendo el mismo propósito. Dice capítulo 28, versículo 14, dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y fíjese ahora usted que cuando habla de la palabra simiente, no está hablando en plural, como para dar a entender, cierto, de que de pronto son muchos. No, sino que lo habla uno. ¿Dónde lo podemos ver? Veámoslo en Gálatas. Busquemos ahí el texto de Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 6. 3:6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Saben, por tanto, que los que son de la fe, diga pues, los que son de la fe, estos son hijos de Dios. Y luego dice aquí, mire, esto dice, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿sí?, les dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, o sea, que ya Dios de antemano había provisto que los gentiles también iban a disfrutar de una serie de bendiciones, ¿cierto? Que como con antelación Dios ya lo había propuesto, entonces por eso Dios le da esa buena nueva a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mano, qué extraordinario. Qué extraordinario. Porque una selección de bendiciones que primero fue dada a los judíos, de antemano, Dios le dice a Abraham, esto ahora va a ser para ustedes, pero en Cristo, en el Mesías, los gentiles van a tener acceso también a esas bendiciones. Es maravilloso, porque usted y yo ahora hacemos parte de ese pueblo, de esa promesa. Usted y yo estamos ahí, en esa promesa, en esas naciones que serían benditas en la simiente que es Cristo. Mano, extraordinario lo que el Señor nos ha otorgado, lo que tenemos en Cristo es maravilloso. Qué bendición. Otra
que encontramos ahí es que fuimos predestinados ¿para qué? Para ser adoptados. Y Dios nos ha otorgado la adopción. Dice en el versículo 5, ¿cierto? Ahí donde estábamos hablando, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y la adopción es algo maravilloso, muchachas. Y ojalá que a partir de ahora tengamos cuidado cuando hablamos acerca de la adopción, sobre todo cuando se refiere a la adopción de lo que Dios hace. Porque para Dios la adopción es algo maravilloso. La adopción, muchachas, es darnos un lugar como hijos. Colocar a una persona que no es hijo como hijo. Pero no solamente es eso, sino que ahora esta persona tiene las mismas condiciones de lo que tiene un hijo biológico. Puede disfrutar de todos los beneficios y los servicios de un hijo natural o biológico. Este hijo adoptivo ahora viene siendo miembro de una familia con todos los derechos. Todos los derechos legales. En la adopción se quitan todas las diferencias entre un hijo biológico y un hijo no biológico. Tienen lo mismo, los mismos derechos. Y la palabra de Dios dice que una de las bendiciones que hemos tenido en Cristo es que hemos podido ser adoptadas. Y cuando hemos sido adoptadas en Cristo, por medio del Señor Jesucristo, como dice ahí, entonces usted y yo ahora tenemos derecho a todo lo que se le ha otorgado a un hijo de Dios. Si usted es adoptada por Dios en Cristo, usted tiene todos los derechos legales delante del Señor. A usted también le pertenecen todas esas bendiciones. Porque usted ha venido a ser hijo. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 1:12, donde dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero a quienes le recibieron, a los que creen en Cristo. Veamos un poco lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, muy rápidamente. Romanos capítulo 8, versículo 15. Vamos a ver un poquito ahí. Romanos 8:15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ahora ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijos, si somos hijos, dice aquí Pablo de los Romanos, si somos hijos también, ¿qué somos? También somos herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿No les parece algo extraordinario? Usted y yo, como hijos, poseemos los mismos derechos. Maravilloso. Quiero, mi hermana, que usted en esta mañana vea su identidad en el Señor. Si usted es una mujer que usted posee todas estas bendiciones. Otra bendición que dice aquí, dice, veamos la que sigue.
según el puro afecto de su voluntad para alabanza de su gracia, la cual nos hizo aceptadas. ¿Sabe que usted no nota que esto es una de las situaciones de las que más hoy en día la sociedad sufre, ¿cierto? Y que aún de nuestros jóvenes, cuando llegan a la adolescencia o a la preadolescencia, usted nota que ellos luchan mucho con la situación de aceptación. Es más, usted nota, y no sé si usted se da cuenta, que a veces nosotros hacemos una serie de cosas buscando ser aceptadas. Queremos ser bien recibidas, ¿no? Queremos ser parte del grupo. Y nos esforzamos. Y a veces hasta nos moldeamos a esas amistades porque queremos que nos acepten. Pero ¿sabe algo? No tenemos que buscar ser aceptados por los de afuera, por los del mundo. Si nos aceptan bien y si no, podemos vivir en paz. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo usted y yo somos aceptas, somos aceptadas delante de Dios. Es extraordinario. Mire lo que dice. La palabra acepta habla de una posición fija de lugar, de tiempo o de estado. Quiere decir que usted ha entrado o ha alcanzado algo, ¿cierto? Por medio de la gracia. Dios nos hizo aceptos en el amado. Y dice Romanos 15:7, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Qué gran bendición. Veamos otras tres. Veamos otras tres aquí. Luego sigue en el texto donde dice, vean en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y otra bendición vemos en el texto. Tenemos redención. Y yo sé que a veces lo cantamos, que hablando con vos, a veces lo cantamos en la iglesia los domingos, pero a veces no tenemos idea de lo que eso significa. ¿Qué significa que yo soy redimida? Que Dios me ha redimido, ¿cierto? Lo que significa es que tú has sido comprada. Que tú tenías una deuda pendiente y que esa deuda fue saldada. Alguien pagó tu deuda delante de Dios. Y ahora tú puedes tener paz con Dios porque tu deuda ha sido saldada. Pero no solamente es, digamos, mi paz, porque ahí lo que está diciendo es que al ser redimida, ahora yo tengo paz delante de Dios, estoy en paz con Dios. Estoy reconciliada con Dios porque mi deuda fue pagada, sino que, hermanos, también dice que nos dio el perdón de pecados. Dios en Cristo nos libertó del poder destructivo del pecado, porque el pecado destruye. Pero a los que vienen a Él, Dios les liberta de la destrucción, del poder que tiene el pecado sobre las personas y les da libertad. En primera de Pedro 1:18 y 19 dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pero también nos dice que ha sido sobreabundancia de sabiduría. Mírenlo allí donde está. Dice,
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio. Pero ahora vamos a ver esto. Que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Hermanas, note, subraya esa palabra, sobreabundancia. Porque ahí lo que está hablando es exceso, desbordado, aumentado. Dios hizo en exceso, nos concede en exceso, en abundancia, sabiduría e inteligencia en Cristo. ¿No les parece maravilloso? Claro que es extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted viene a Cristo, ahora usted puede entender la palabra de Dios. Usted puede entender los misterios que habla la palabra de Dios. Dios le dota de una sobreabundancia de sabiduría e inteligencia que no se tiene cuando usted no tiene a Cristo. Porque cuando no tenemos al Señor Jesucristo, lo único que hay en nuestra vida es necedad. Pero cuando venimos al Señor, nos dota de sabiduría e inteligencia. Por eso sigue continuando el texto y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué misterio? Bueno, el misterio que nos habla un poquitico la palabra ahí en Efesios capítulo 3. Cuando vayamos a estar en el capítulo 3, Pablo va a estar hablando un poquitico de ese misterio, pero voy a leerlo muy rápidamente, Efesios capítulo 3, como para que cuando usted vea esto aquí en el capítulo 1 y esté hablando de un misterio, no vaya a pensar que es algo por allá así reoculto, no. Pablo de alguna manera explica de cuál es ese misterio que Dios da a revelar a los hijos cuando vienen en Cristo. Y lo habla en el capítulo 3 de ese mismo libro. Y dice en el versículo, dice, que por revelación me fue declarado el misterio, versículo 3, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, ¿cierto? Esto oculto, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Pero ahora, ¿no? Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y usted sí ve que hay dos punticos, porque ahora Pablo va a decir cuál es ese misterio. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, coparticipante de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mis hermanas, esto y los gentiles, la historia de la iglesia era un misterio oculto. Pero cuando se viene a Cristo, ¿cierto? Aquello se hizo, Pablo dice, en Cristo, aquello se hizo visible y se fue revelado el tiempo de la iglesia. Es maravilloso, maravilloso. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. ¿Se da cuenta? Hermano, el que no está en Cristo no puede entender, no percibe. Las cosas que usted a veces habla, para ellos son locuras. ¿Usted no nota que usted les habla de algo espiritual? No lo entiende. Y dice, no las pueden entender, dice Pablo, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, a un hijo de Dios, a una hija de Dios, Dios la dota
en sobreabundancia de sabiduría y inteligencia, para entender los misterios. Por eso, hermana, usted y yo hoy podemos entender la palabra de Dios. Y entre más la estudiamos y más la leemos, más nos enamoramos de la palabra de Dios, más la entendemos. Créame que no es por nuestros propios méritos, es porque en Cristo Dios nos ha dotado en sobreabundancia de sabiduría e inteligencia. Por último, tenemos herencia. Eso lo tenemos en el versículo 11, ¿cierto? En él tuvimos herencia. Hemos heredado, ¿sabía? Si usted es adoptada y es hija y tiene todos los derechos, por eso ahorita leíamos que somos coherederos con Cristo. Así que si usted en esta tierra no le dejan ninguna herencia, déjeme decirle, tranquilo, tranquilas muchachas, tenemos herencia de parte de Dios. Recibiremos una herencia, recibiremos un reino. Somos parte de un reino. Tenemos unas moradas que nos están esperando, moradas eternas. Como lo dice Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos herencia en Cristo. Quiero que veamos un poquitico lo que dice el versículo 11 y 14, allí en sus materiales, porque ahora Pablo, como les estaba diciendo, él se está integrando en el grupo de judíos. ¿Se acuerda que cuando hablábamos del contexto histórico, yo les decía, anoten de qué estaba conformada la iglesia, porque allá en Hechos aparecía que en la iglesia habían judíos y griegos? ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos. Pablo cuando llega y por primera vez se inaugura o se inicia la obra en Éfeso, habían judíos y griegos en la iglesia. Por eso Pablo inicia hablando aquí en los primeros versículos de todas esas cosas que tienen los judíos, esas bendiciones. Por eso dice, mira, en él, sigue diciendo Pablo aquí en el versículo 11, o sea, en Cristo está diciendo. En él asimismo que tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, que ya lo vimos, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, vuelve y se incluye Pablo, de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Se imagina? No solamente es todas estas cosas que se le da a una hija de Dios y se le concede en Cristo, sino que todo esto glorifica a Dios y le da gloria a Dios para alabanza de su gloria. Nosotros, dice Pablo, mire el grupo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son las personas o quién es el grupo de personas a los que Pablo se está refiriendo cuando dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo? Está hablando de judíos. A ellos fueron los primeros. Dice, nosotros, los judíos, primeramente esperábamos al Cristo, al Mesías. Pero miren esta bendición de lo que se cumplió que hablábamos en el Génesis. Mírenlo aquí, en el versículo 3, para que usted lo raye, lo subraye, lo ponga con color, hermana, y que podamos meditar en esto. Dice, en él, en Cristo, también vosotros, está diciendo Pablo. O sea, ya no nosotros, sino vosotros, el otro grupo que estaba en la iglesia. Los griegos, o sea, los gentiles, los que no eran judíos. Dice, en él también vosotros, no judíos, ¿cierto? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
ustedes gentiles también ustedes, por el hecho de haber oído el Evangelio, por el hecho de haber creído en Cristo, ustedes también ahora hacen parte de este grupo. Ustedes también ahora están incluidos en estas promesas. Ustedes han sido sellados por el Espíritu Santo. Significan que han sido marcados o preservados o guardados. Dice que es la garantía o las arras, que eso es lo que significa la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanas? Para el mismo propósito. Fíjense que no cambia. Tiene el mismo para alabanza de su gloria. Y usted y yo estamos ahí en ese grupo. Nosotras también hemos oído el Evangelio y hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos sido selladas con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos recibido herencia y tenemos herencia. Hermano, una herencia que usted y yo vamos a recibir en el cumplimiento de los tiempos de lo que estaba hablando el versículo, ya le digo, el versículo 10. En ese cumplimiento del tiempo cuando Dios designó que todas las cosas quedaran bajo el cargo de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo estamos ahí. Usted y yo también vamos a recibir una herencia. Usted y yo también somos para alabanza de la gloria de nuestro Dios. ¿No le parece maravilloso? Porque yo espero, mi hermana, que su corazón se asombre. ¿Qué podemos aprender? Un poquito de aplicación de esto. Pablo bendice a Dios en el versículo 3 cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo bendice a Dios y da gracias por estas bendiciones. Pablo entendía y tenía claro su posición en Cristo, su lugar en Cristo, sus beneficios en Cristo, el acceso que tenemos en Cristo. Entonces, mis hermanas, podemos en esta mañana meditar. Y yo espero que hayamos meditado y que usted luego en su casa pueda meditar un poquito en todas esas cosas que en Cristo le han sido otorgadas. Usted es bienhechor. Somos bienaventuradas. Tenemos preciosísimas riquezas y promesas en Cristo. Pablo deseaba que la iglesia de Éfeso recordara su lugar de privilegio. Por eso Pablo cuando inicia hablando a la iglesia, inicia recordándoles lo que ellos son en Cristo. Y qué bonito que hoy, mis hermanas, usted y yo podamos recordar y traer a nuestra memoria lo que tenemos en Cristo. Pero más que recordarlo, que usted y yo podamos apreciarlo. No se preocupe si usted no es acepta delante de alguna persona. Usted se acepta delante de Dios. Y no se preocupe si no tiene un cartón universitario. O si de pronto usted no tiene un posgrado o una maestría. Qué bueno que sería que lo tuviera. Pero si no lo tiene, no se preocupe. Dios le ha sobreabundado en Cristo, en sabiduría y inteligencia para que le conozca cada vez más a Él. Y Pablo, en el versículo 15, que inicia por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, dice en el 16, no ceso de dar gracias. No ceso de dar gracias. Qué bueno que usted y yo hoy podamos dar gracias a Dios por lo que el Señor nos ha dado, por lo que el Señor nos ha otorgado. Que podamos descansar en lo que el Señor
en lo que somos en el Señor, mis hermanas. Descansemos en el Señor, gocémonos por lo que hacemos en el Señor. Y ojalá, si usted hoy se ha dado cuenta que usted no hace esa parte de esa familia de la fe y no tiene esas bendiciones, venga al Señor Jesucristo. También están disponibles para usted. Venga al Señor Jesucristo, también las recibirá y va a ser parte de este grupo. Y Dios le otorgará todas estas bendiciones. Que el Señor nos ayude, mis hermanas, a, a perseverar en la gracia del Señor. Que nos ayude a perseverar en la gracia de Cristo, ¿cierto? Que sea el Señor obrando en nuestros corazones, mis hermanos. Voy a por acá colocar, para dejar de compartir ya pantalla, yo que estamos por aquí nuevamente, ¿cierto? Le puedo pedir a una de las muchachas, porque ya estoy un poquito malita la garganta, de pronto si Mari me ayuda, por favor, a orar para dar por terminado este espacio. Claro que sí, buenos días. Gracias, mi Mari. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre amado, en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por la guía, por la dirección a través de tu Santo Espíritu, Señor, esta mañana, a través de tu palabra, Señor, con Lorena, Señor. Gracias porque es sobrenatural lo que tú haces, lo que tú permites. Gracias porque hoy cada una de las que estamos acá conectadas, Señor, estamos siendo y hemos sido bendecidas, Señor, con esta enseñanza, Dios. Gracias porque has hecho sobreabundar para nosotras tantas cosas de las cuales nosotras como que no somos conscientes, Señor. Nos has hecho sobreabundar en sabiduría, en gracia todos los días, Señor. Gracias porque hoy podemos apropiarnos de esto, Señor, y ponerlo. Lo importante es ponerlo por obra, Señor, no que solamente se nos quede en nuestra mente, Señor, sino que realmente seamos conscientes de todas esas bendiciones que tenemos en Cristo, que nos apropiemos de ellas, Señor, y las pongamos por obra, Señor, para el servicio tuyo mismo, Señor. Qué gran privilegio, Señor, el que tenemos en ti, el que nos hayas salvado y nos hayas dejado, Señor, aquí en este mundo, Señor, para mostrarte a ti, Señor, de tantas maneras, formas que lo podemos hacer, Señor, para siempre descansar en ti, Señor. Te damos gracias por lo enseñado de este libro, de esta carta de los Efesios, Señor. Encomendamos a ti, Señor, este restico de tiempo que nos falta, Señor, para que cada una de las hermanas pueda compartir algo que se le haya quedado, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que siga, Señor, obrando en cada una de nosotras y dándonos el entendimiento para ser lo que tú quieres que nosotras seamos y sigamos siendo en esta tierra. Mientras vamos, Señor, un día a tu presencia, Dios. Te damos pues muchas gracias y dejamos este restico de tiempo en tus manos. Agradecidas quedamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi Mari. Gracias, mi Mari. De verdad que he estado mucho mejor. Esto ha sido gripa eterna, digo yo. Pero no, ya estoy mucho mejor, gracias a Dios, muchachas. Bueno, tenemos otro espacio, porque yo les mandé por ahí en el WhatsApp que la idea era que pudieran leer el texto y de mirar y evaluar esas bendiciones que tenemos ahí y que estábamos hoy ampliando un poquito. Entonces, yo sé que dos hermanas nos van a compartir un poquito de cómo les fue, de pronto cuando lo leyeron, qué tipo de bendiciones vieron y cuál les llamó más la atención. Entonces, no sé si de pronto por aquí María Cecilia nos puede compartir un poquito, ¿cierto? Y después Tatis. Igual yo, no sé, muchachas, les quito la grabación, la dejamos, o yo creo que sería mejor quitarla de una vez, ¿cierto? Y ya continuamos con el otro espacio. Permítame, yo la detengo por acá un momento.